título de los mensajes y del mes es intencional, ¿no? El tema del dinero fue un socorro, como diciendo ayúdame, estoy en problemas. El tema de este mes es enfrentando los problemas. O sea, queremos ver el diagnóstico de qué son nuestros problemas, queremos ver respuestas de Dios, pero queremos aprender a enfrentarlos. No siempre podemos resolver todos los problemas, vamos en camino en un proceso a salir de muchos problemas o pecados de la vida, pero lo más importante es enfrentarlo. Creo que esa es una diferencia básica. Yo agradezco al Señor que mis padres desde chico me enseñaron a enfrentar los problemas. No faltaba a la escuela si no estudiaba, iba y le decía a la profesora que no había estudiado. Reclamaba una cosa, si me habían dado algo mal, volvía a ese negocio para reclamar, sencillamente porque me enseñaron que los problemas debían ser enfrentados. Son esas cosas que te marcan en la vida y lamentablemente por desgaste, por cansancio, por pereza, por varias cosas que hoy vamos a ver, a veces no queremos enfrentar los problemas de la vida. Y cuanto más grande nos ponemos, peor, ¿no? Ya estamos agotados, pero tenemos que enfrentar, porque son problemas personales. El de hoy es un tema muy interesante. Tal vez vos lo leíste y dijiste, no sé si es para mí este tema. Te aseguro que es para todos. Te aseguro que el tema es mucho más grande en su problema que lo que piensan. Yo creo que la gente a veces cuando nos invita a otras iglesias dice, predicá de que hay falta de compromiso, hay problemas con el compromiso, que es verdad, problemas con la consagración, problemas con la santidad, que es verdad. Pero este problema de vocación, no sé si tal vez has escuchado alguna vez el tema, pero es clave de la vida. En realidad voy a leer, antes de ir a Efesios, Proverbios 27:8, que me parece que es un texto bueno para comenzar, y luego sí vamos a explicar Efesios y algunos pasajes más. Proverbios 27:8. Y dice allí el versículo 8, esperen que llegue en mi Biblia. Espero que este versículo sea muy especial ya, que lo hayas incorporado en algún momento de tu vida o que lo tengas subrayado en tu Biblia. Si no, hacelo ahora. Dice, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre o la mujer que se va de su lugar. ¿Me acompañan? Lo leemos todos juntos una vez, bien fuerte, una vez, vamos. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Oramos. Señor, te agradecemos estar acá en este lugar escuchando tu palabra. Es el mejor lugar sobre la tierra para estar hoy, Señor. Luego estaremos con la familia, disfrutaremos el descanso del domingo, pero este momento, este tiempo tan especial estando aquí, Señor, rogamos que nos hables por medio de tu palabra y transformes nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando Salomón está mencionando este texto, está mencionando que el ave fuera de su lugar está fuera de la protección, está en peligro, está fuera de su deber, está fuera de todo lo que fue formado. Fue formada para estar en un lugar, pero está fuera del nido, está fuera del lugar natural que esa ave debería estar. No tiene rumbo en la vida, no tiene dirección, no tiene dónde parar, no tiene quien la proteja. Todas las implicaciones están en esa imagen de un ave que se va del nido. Dice, tal es la persona, sea hombre, sea mujer, sea joven o sea grande, que no está en el lugar o fuera del lugar que Dios quiere para tu vida. Hay la palabrita lugar la podés rastrear en una concordancia, hoy en día con Google, en una concordancia de Google, podés encontrar qué interesante es la palabra. Cuando el Señor dio promesas a su pueblo de Israel, dice, en el lugar que Dios te dé, para poner allí su nombre, y repite, en el lugar que Dios te dé, y después agrega una cosa muy linda, dice, y en ese lugar, y menciona 2 o 3 veces, serás verdaderamente feliz, y agrega, tu esposa,
tu siervo, el levita, el pobre, el que habita junto a ti. Hace una lista de personas que van a ser bendecidas por estar en el lugar de Dios. El problema de vocación es que estamos fuera de lugar a veces en la vida, y eso es muy incómodo. No sé si te has sentido incómodo de llegar al lugar equivocado y estar en el lugar equivocado, ¿no? Eso es realmente un problema, una sensación muy fea. Yo no sé si les conté, me pasó en este verano algo muy interesante. Estábamos con Liliana y con Esteban y con Jazmín, estábamos en el sur y habíamos parado por una noche en un hotel, así que lo teníamos reservado. Entonces yo paré el auto y yo vi la escalerita que subía, y vos siempre vas primero a la administración para que te den la habitación que reservaste. Pero la administración, lo voy a decir para defender mi historia, pero giraba, o sea, era a la izquierda. Y yo seguí derechito, ¿viste? Y había un vidrio, había una chica y un hombre detrás de un mostrador. Entonces yo dije, esta es la recepción. Y abrí la puerta y me metí. Y era una casa en realidad. Y el mostrador era un desayunador y la estaban desayunando. Y yo abrí la puerta y me metí ahí en medio de toda la familia. Y miré y me miraron como con horror. ¿Te imaginás vos que estés desayunando y te abran la puerta y te entre un tipo? Aparte alguien lindo, ¿no? Alguien así. Y se quedaron todos diciendo, ¿qué pasó? Perdón, ¿no es la recepción? No, hasta luego, chau. Y me fui, ¿viste? Bueno, lo pusieron al costado, lo hubieran puesto derecho, che. ¿Por qué ponen la escalera derecho? Lo cierto es que estaba fuera de lugar. Lo peor que hay es cuando no estás en el lugar correcto, con las personas correctas. Estar lejos de la casa de Dios y lejos del pueblo de Dios es lo que le pasó al hijo pródigo. Se sintió un miserable, estaba fuera del lugar de Dios. Pero aunque estés siendo fiel al Señor, necesitas estar en el lugar para el cual Dios te creó y te formó. Por eso estamos hablando, y vas a ver este gráfico que tenés acá. Yo quiero explicarte que el gráfico lo vamos a ir explicando y llenando, que cuando aparezca ahí la placa del slide, vas a tener todo completo el cuadro, pero no necesitas llenarlo ahora. Vamos a ir explicándolo, ¿está bien? Está todo ahí, así que ahí va a permanecer durante el mensaje para que no te distraigas y para que lo puedas ir llenando tranquilamente en la medida de lo que estamos hablando. Lo que tiene como un título es que la vocación tiene que ver con mi identidad. Hay dos preguntas ahí muy importantes. En realidad, la tercera pregunta que el Señor le hizo a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ellos tenían que entender la identidad de Cristo. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y bueno, qué bien, Pedro, no te lo reveló carne y sangre. Un momento después estaba cometiendo el error de dejar que el diablo lo usara. Lo cierto es que la vida pasaba por saber quién es Cristo. Y la pregunta de Saulo fue la misma en otro sentido. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando vos encontrás la identidad que es Cristo y quién es Cristo, tu Salvador, tu vida cambia. Pero después tenés que encontrar tu propia identidad. Y la pregunta es doble. ¿Quién sos vos? A ver, pensalo, ¿qué responderías? Más allá de tu nombre, ¿quién soy? Pero luego la segunda pregunta es, ¿quién quiere Dios que yo sea? Y esto es lo que gira todos los problemas de la vida, un problema de vocación. Porque no tenemos un conflicto, una tensión entre lo que queremos ser o lo que nuestros padres nos dijeron y nuestro entorno nos hizo creer. Es muy fuerte. Los padres han dicho que hay hijos inteligentes y hay hijos que son burros, porque no le decimos no inteligente, sos un burro. Y padres tenemos la capacidad de, no sé por qué, acentuar la R, ¿no? Sos burro. Y más duele, le hemos metido en la cabeza que un hijo es bueno para el idioma y otro hijo no es bueno para los idiomas, y uno es bueno para la música y otro no es bueno para esto, y le hemos ido definiendo la vida. Tus padres han jugado un lugar importantísimo en tu vida, no tenés ni idea, en la tuya y en la mía.
Pero luego tenés que agregar lo que tu entorno, más allá de tus padres, también te llenaron y tus propias experiencias. Entonces armaste una identidad que tal vez no sos lo que Dios quiere que sea. Porque acá lo importante no es tu ADN, que sí lo tenés, no es tus inclinaciones, que vamos a hablar de ellas, sino quién quiere Dios que yo sea. Quisiera que esta pregunta no te deje dormir en esta semana. Para resolverlo, ¿quién quiere Dios que yo sea? En una iglesia, ¿quién quiere Dios que yo sea? En un ministerio, ¿quién quiere Dios que yo sea? En el mundo secular, en el trabajo, ¿quién quiere Dios que yo sea? Si no, vas a estar como el ave que se va de su nido. Estás en un trabajo, pero no es tu lugar. Estás en un ministerio, pero no es tu lugar. Es una pregunta muy importante. Miren, pónganlo en este plano para que entiendan. Muchas personas aman al Señor y deciden servirle y ser un misionero. Esa es una parte de la historia. Pero después puedes ser un misionero en una iglesia pastoreando gente, o en un área inhóspita evangelizando a las personas, o a través de la educación, siendo un doctor tal vez y un misionero. Pero no es solo alcanza, consagro mi vida, quiero servir al Señor. Ahora Él es el lugar. Y el lugar está en función de donde Dios y cómo Dios me creó. Es interesante porque Dios no hizo a Adán y Eva y el Edén. Hizo el Edén y después Adán y Eva. Primero hizo el lugar, primero dio toda la provisión y luego puso al hombre en lo que ya había hecho. Era el lugar del hombre. Y la historia de la humanidad comienza con un hombre que es echado del lugar de Dios. Así que es muy importante lo que estamos hablando. ¿Estás en el trabajo correcto? ¿Estás haciendo la vida correcta? ¿Estás en el servicio correcto? Este es un tema que, ¿de qué estamos hablando? Enfrentarlo. Porque este tema, como acostumbramos a decir otras cosas, al tiempo te pasa factura, ¿no? El cuerpo sufre mucho de grande lo que no cuidó de chico. Así que no cuidaste la piel, se arrugó mal, no cuidaste el cuerpo cuando trabajaste duro y después te duele o se lastimó algo de la columna. Bueno, en la vida pasa lo mismo. Les aseguro que este tema con los años pasa factura. Empieza a rondar los 30, cuando llegas a los 40 hay una crisis, ni te cuento los 50, porque el mundo se te mueve y dice, ¿para qué viví? ¿Qué estudié? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y se te desarman todos los papeles y yo un día conocí al Señor y lo amé, pero claro, fuera de lugar, el ave que se va de su nido, no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene protección. Vuelvo a repetir, ¿quién sos vos? Vuelvo a repetir, ¿quién quiere Dios que yo sea? Ahora vamos a ir por Efesios capítulo 2, verso 10 y tratar de resolver este problema a partir especialmente de dos pasajes bíblicos. El primero está en Efesios capítulo 2. Si vos ves el cuadro, que voy a ir explicando tranquilamente, por eso no te vuelvas loco de llenarlo, la vocación tiene dos aspectos, la espiritual y la laboral. Si menciono una sola, sería equivocado. O sea, yo puedo ser un mecánico, un doctor, y ser un pastor o un líder de jóvenes. Puedo ser un director de coro y a su vez ser un profesor de escuela primaria. La vocación laboral y la vocación espiritual van juntas, pero no son iguales. Ya la primera cosa tenés que entender que hay una confusión, como que tiene que haber una relación obligada. Y esto confunde a mucha gente cuando va a estudiar, quieren estudiar un trabajo para el Señor. Yo entiendo que todo trabajo es para el Señor. Pero entonces alguien quiere ser odontólogo, ser dentista. Esa es una tarea difícil, ¿no? No difícil, pero hacer sufrir a los demás. ¿Cómo se sufre el odontólogo? Por favor. Entonces alguien dice, yo amo al Señor, quiero servirle, el Señor me está guiando a esto, pero no es que tengas que ser odontólogo porque vas a ser odontólogo de los misioneros o vas a ser odontólogo para sacarle los dientes a los creyentes nada más. Es un absurdo. Voy a ser odontólogo porque me gusta la vocación, la carrera y porque con eso voy a trabajar. Y obviamente a las pacientes que no conozcan al Señor lo voy a aprovechar a predicar. Y obviamente si voy a un fin de semana, un viaje misionero, voy a usar mi profesión de odontólogo para servir. Pero no necesito ser un odontólogo misionero.
Sencillamente soy un odontólogo, un arquitecto, o un médico, o lo que fuese, porque me gusta esa vocación, porque es la inclinación que Dios ha colocado, porque es la forma en que yo voy a ganar el dinero para vivir, y porque me gusta hacer esto, me gusta trabajar con la madera, así que soy un carpintero y me gusta hacerlo, y vivo para eso. Eso no quiere decir que me hice carpintero para hacerle muebles a los creyentes. Miren, si no entendemos esto, tenemos un problema serio. Porque el Señor no es que lo queremos ubicar en un trabajo, el Señor está en todo. El Señor es dueño de mi vocación, de mi destino, de mi futuro. El Señor es el mismo cuando estoy en un aula dando clase que acá en la iglesia, cuando soy un pastor predicando. Este es el problema que nace de raíz, de confundir las cosas. Ahora, Efesios capítulo 2, voy a leer desde el verso, 8, porque por gracia sois salvos, voy a leer el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron, la palabra andar es muy importante aquí, en otro tiempo, seguían la corriente de este mundo. Después dice, verso 3, entre los cuales también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Verso 4 comienza con una palabra clave, pero Dios aparece en tu vida, es una diferencia. Dios es rico en misericordia, con su amor nos amó, y estábamos muertos y nos dio vida con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Para qué? Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Ahora dice verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hay dos cosas que tenés que entender, que no es de vosotros, es don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero no termina en el verso 9. Termina en el verso 10. El verso 10 es el tema nuestro hoy, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, déjenme explicarle dónde nace todo antes de ir desarrollando esto de la vocación y de encontrarlo, cómo Dios nos ha formado. Pablo está hablando en Efesios de dos cosas. En el verso 1 al 3 que acabo de leer, el hombre por naturaleza, cómo nacemos. Pero en el verso 4 al 10 que acabo de leer, el hombre por gracia. O sea, cómo sos sin Cristo, como eras, verso 1 al 3, y cómo sos con Cristo, verso 4 al 10. Es la condición humana y luego la comparación divina. Entonces está explicando, vivían así, andaban, andar es la palabra para, esta es la forma de vivir, andaban y en otro tiempo aparece Dios, verso 4, y nos salva. Y Pablo pone 4 expresiones muy lindas para la salvación, no sé si las observaste, en el verso 4 habla de la misericordia de Dios, luego en segundo lugar habla de su gran amor, verso 4 con que nos amó, luego en el verso 5 y 8 dice por la riqueza de su gracia, y en el verso 7 dice para mostrar la abundante riqueza de su gracia en su bondad. ¿Saben por qué te salvó y por qué me salvó? Me salvó por su misericordia, por su amor, por su gracia y por su bondad. Tremendo. Él mostró su misericordia, amor, gracia y bondad y me salva. Y entonces llega al verso 8 y él dice en el verso 7, y esto era para que la gente vea y sean ustedes una muestra de esta vida. Y entonces habla el verso 8 al 10 sobre la gracia de Dios. Y nos salvó por gracia, pone 3 palabras, salvación, gracia y fe, 3 palabras sublimes. Usted es salvo por gracia y por fe. Por gracia, por medio de la fe, somos salvos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Dios provee la fe como el medio de apropiarnos, de creer y de aceptar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios y la gracia de Dios. Y agrega 2 expresiones negativas. A ver, quiero ser claro, dice Pablo, no de ustedes, no hay forma de que seas salvo y no por obras, no hay forma de que hagas algo para ser salvo. La salvación es misericordia de Dios, amor de Dios, bondad de Dios, gracia de Dios. Así que hace un desarrollo magistral de esa historia tuya y mía de salvación y no termina. Y llega al verso 10.
Y dice, pero te voy a añadir algo que es muy, muy importante para que entiendas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí hay dos palabras muy importantes. Hechura. Hechura es la palabra griega poiema, que es la palabra para poema. En realidad la palabra quiere decir una obra de arte, una obra maestra. Por eso poema está bien, pero es una obra de arte de cualquier índole, especie o forma. Y luego agrega la palabra creados, que es otra palabra griega, y las dos se usan para creación. Así que cuando vos fuiste salvo, hemos sido recreados y tenemos una nueva creación. Me encanta siempre saber que Dios nos da cosas nuevas. Yo he ido, ahora no se va más a los zapateros, ¿no? Pero el zapatero te dejaba el zapato como nuevo, pero era viejo. Era viejo. Y a uno le gustan los zapatos viejos porque te quedan cómodos, porque ya se te aflojaron los zapatos, ¿no? Después de aflojarse los dedos, ¿no? Y uno sufre los zapatos nuevos. Siempre es el zapato nuevo que se compra uno antes de la fiesta de casamiento. Y uno llega tan gordo de la fiesta de casamiento que se comió todo y lo único que quiere es sacarse los zapatos, que es una tarea aparte, porque son nuevos. Y uno recuerda cuando el vendedor, qué mentiroso, dijo se va a aflojar cuando usted le apretaba, sí, los dedos, no el zapato. El zapato viejo remodelado, el zapatero iba si te hacía medio taco y suela y... ¿Alguno fue a un zapato? ¿Alguien sabe lo que hablo? Ya no, nadie va a los zapateros. Dios no te remienda ningún zapato. Dios te da un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva. Porque Dios es creador, hechura y creación, te crea nuevamente, te salvó y te genera una creación nueva. No es algo bueno que lucha ahora contra lo malo, es la nueva creación. Eso se llama regeneración en teología. Ese es un tema muy interesante, porque regeneración quiere decir que teníamos una degeneración, por eso es lo degenerados, y tenemos una nueva creación a través de Cristo. Y ahora dice, esa salvación que nos recreó, nos ha sido dada no por obras, ¿viste? Pero ahora observa el verso 10, que para buenas obras. ¿Ves la diferencia de las dos palabras, preposiciones? Por obras, para buenas obras. No sos salvo por obras. No sos salvo por nada que puedas hacer. Pero somos salvos, verso 10, léelo, subrayalo, para buenas obras. Somos diseñados y creados por Dios en esta nueva creación que tenés en Cristo para una nueva obra. Y entonces Pablo te introduce en el destino eterno en que Dios te programó, te diseñó en una eternidad pasada y nos modeló para esta manera de vivir. Y cuando yo leo esto recuerdo que mi voz, mis ojos, mi cuerpo, mi forma, personalidad, un montón de cosas y características mías las diseñó Dios para que encajen en esos dones, talentos y trabajos que Dios me dio. O sea, para que yo esté en el lugar que debo estar, no como el ave que se va de su nido. En ese lugar debo estar, porque Dios me diseñó en la eternidad pasada para esto. Ahora vamos a seguir en el verso. Dice, las Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Vio lo que dice el verso 1? Ahora verso 2. En los cuales anduvisteis. Antes andaban en una vida vieja, ahora tienen que andar en una vida nueva. Antes tu estilo de vida era viejo, pecaminoso. Ahora tu estilo de vida debe ser nuevo y recreado en Cristo. Así que Dios no quiere que veamos el plan que tiene para nuestra vida. No quiere que lo estudiemos. No quiere que lo descubramos. Quiere que lo andemos. Él quiere que usted cada día de su vida, hasta que se muere, ande en los planes y propósitos de Dios. Para mí no hay paz más grande que saber que cuando hago un viaje a algún lado, no importa si es en avión, en auto o en micro, si voy a ir con la familia o solo, sea el lugar que Dios me está enviando. Me da paz saber que voy porque Dios me está enviando. Y estoy en otro lugar, en otra ciudad, y estoy acá y siempre digo en esos lugares, me gustaría estar en mi casa y en mi iglesia. Estoy acá porque Dios me pidió que esté acá. Y eso involucra estar en una ciudad extraña, en otro país, con otra comida y tal vez me incómodo. No importa, el asunto es estar donde Dios quiere que estés. Saber que mañana vas a estar en el trabajo que Dios quiere que estés.
estar en el lugar de Dios, porque Dios las preparó de antemano. Ahora, volvemos al texto. Y dice, ¿qué fue lo que cambió este estilo de vida? Verso 4, pero Dios. Aquí Pablo habla de dos estilos de vida y dos dueños. El diablo, que por el pecado te hacía morir en delitos y pecados. Dice verso 1 al 3 que éramos muertos, éramos esclavos y estábamos siendo hijos de ira. ¿Qué cambió? Verso 4, pero Dios, versos 5 y 8, por gracia, pero Dios interviene, actúa y me cambia. Y me cambia a un tipo de vida distinto. Y nuestra conversión entonces no es el fin, sino el principio de tu vida. El día que te convertiste, toda tu vida debe ser cambiada. Si me preguntás cuál es el gran problema de los creyentes, es que se convierten y maquillan su vida. El cambio que hace es incorporar los domingos, ir a la iglesia, ponerse la ropa de domingo, cantar un himno, pedir un himno en la cena, orar, leer la Biblia, traerla, pero los cambios de su vida personal, de su vida íntima, de su administración de dinero, de cómo se relaciona con la familia, de cómo se relaciona con los padres o con los hijos, no cambia. Dios quiere hacer una transformación total porque la salvación es el principio, no el fin. No es que sos salvo y ahora vas a la eternidad y me quedo sentado. Ahora es el principio de muchas cosas nuevas que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto es lo que está hablando. Y dice dos cosas de esas obras. Quiero que observes el verso 10. Todavía estamos ahí. Primera, que son buenas obras. Así que Dios tiene un plan diseñado por el Padre Celestial, un plan de gracia que nuestro Padre Celestial diseñó y son de obras buenas. Nosotros tenemos mucho temor de hablar de las obras porque sabemos que la salvación es por fe. Pero una vez que somos salvos, las obras son muy importantes, el trabajo, lo que haces con la vida. Mirá solamente la palabra buenas obras. En Mateo 5:16, yo lo menciono, no lo busquen, dice, quiero que los hombres vean vuestras buenas obras. Que las personas vean tu vida cambiada y actuando con obras buenas. 2 Corintios 9:8 dice que abunden en toda buena obra. Que tu vida abunde en toda buena obra. Colosenses 1:10. Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes lleven fruto en toda buena obra. Luego dice 2 Timoteo 3:16 que estén enteramente equipados o preparados para toda buena obra. Así que las obras que están acá hablando, verso 10, son buenas. Dios quiere que andes en ese tipo de vida. Mañana en el trabajo, en tu casa esta tarde, aquí en la iglesia, en el ministerio. Pero hay una segunda cosa que dice Pablo en el verso 10. No solo que son buenas, sino que han sido preparadas. A ver, son buenas porque es obra de Dios, no de nosotros, ¿está bien? No es porque yo soy bueno, no, Dios obra a través mío y lo que hice en la escuela mañana, en el trabajo, lo que hice en la construcción mañana es buena obra porque Dios obra a través mío. Lo que hago en el ministerio es buena obra porque Dios lo hizo, es de Dios, no es mío, pero están preparadas. Eso significa, la palabra griega se usa aquí y solo en Romanos 9:23, y está hablando de que un Dios, que Dios tiene un plan de gracia desde la eternidad, el Padre Celestial, para vos y para mí. Si imaginariamente pudieras llegar a la eternidad y imaginariamente pensaras en archivos, te estoy tratando de ayudar a tu imaginación, podrías en esos archivos buscar la letra de tu nombre o apellido y encontrar la carpeta con el plan diseñado por Dios para tu vida. Porque esto es lo que dice Efesios 2:10. De antemano las preparó para que anduviésemos en ella. ¿De qué estamos hablando? Tu identidad está en lo que Dios quiere que seas, tu vocación laboral y espiritual. Ahora vamos a mirar un poco más eso. Tiene que ver con los propósitos eternos de Dios. Segundo pasaje, Salmo 139. El Salmo 139 amplía el concepto. El cuadro lo voy a explicar más rápido. Estos dos pasajes son clave para que entiendas. El Salmo 139 es un salmo acróstico, o sea, está repetido las letras hebreas A, B, 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 C, 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 para que lo memoricen. Y este salmo habla de la
omnipresencia de Dios, porque dice, a donde vayas, yo estoy ahí, no podés huir. Habla de la omnipotencia de Dios que te formó en el vientre de la mamá y habla de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Él dice, por ejemplo, verso 4, no está la palabra en mi lengua y, oh Jehová, tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No, ¿a dónde huiré? O sea, tú eres, todo lo conoces y eres presente en todo lugar. Y verso 11, y si digo, las tinieblas me encubren, ni la noche aún resplandece alrededor de mí, las tinieblas no me encubren de ti. Y en el verso 13 habla de la omnipotencia de Dios porque dice, y porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y comienza a hablar de un Dios que es omnipresente, omnipresente y omnipotente. Quiero detenerme en algunas expresiones de su omnipotencia. Verso 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Primera esa expresión, tú me formaste. Me formaste quiere decir que juntó las partes de mi ser como un tejedor elabora su tejido. Él te diseñó, te armó, tomó ese color de ojos y esa forma del sonido de tu voz y los oídos y Él te formó, en mis entrañas me formó. Este es un capítulo y un pasaje tremendo ante un mundo que lucha por matar a los bebés y lucha por abortar, como este tiempo que están acusando a un doctor que impidió un aborto, ustedes saben, y alguien dijo, habría que preguntarle cuando ese bebé nazca y tenga 15 o 20 años si están de acuerdo o no con lo que hizo el doctor. Cortar una vida cuando está siendo gestada y la vida ya nace en el vientre de la madre y allí Dios formó todo. Ahora vos tenés problemas hoy y yo los tengo hoy. Tus problemas se limitarían y se reducirían si entendés que en la panza de tu mamá Él ya te formó. Él ya formó así. Y luego dice, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. No tenés que pensar lo que hicieron mis padres, mi estudio, mirá qué mal me fue en la vida. Andate más lejos. Andate dentro de la panza de tu mamá. Allí Dios te formó. Y sigue. Y fui entretejido, verso 14, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, verso 15, ni en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. La palabra entretejido es una palabra hebrea muy sencilla. Quiere decir bordado magistralmente. Y no hay otra, la traducción es esa, era para bordar. Cuando mi madre era adolescente o joven, hace unos 1000 años atrás, para casarse había que saber coser. Y si tenías un título de bordado, ¡fa! Ahora las chicas, aparte no saben qué es bordado, después les voy a explicar. Pero lo importante para casarse es saber manejar las redes sociales, ¿está bien? Bordado. Y cuando, te hablo de mucho tiempo atrás, la gente, ¿sabes qué hacía? Bordaba. ¿Y qué te mostraba? Los bordados. Y este mantel, nena, decía, lo hizo mi abuelita. Y estaba bordado a mano, viste, hasta todos lados, los huecos. Y esa, es que lindo dibujo, ¿no? Ese es el café con leche que se cayó. Y bueno, no importa. Y yo tenía las mantas las manteles de mi abuela bordado a mano, que vos lo ves con los huecos y el broderito, todo eso, y decís, ¿cómo hacía esa locura? Era algo que hoy ya no existe, ¿no? Esa es la palabra que está ahí. Vos fuiste bordado artesanalmente en el corazón de tu mamá. ¿Por qué tenés problema de vocación? Porque no buscamos a Dios para que nos guíe y nos coloque en el lugar donde Él sabe que nos diseñó. Entonces pataleamos, nos peleamos, buscamos siempre otra posición, otro lugar, otro destino, distinto al que Dios nos formó. Así que no quiero cantar. Dios no te dio para cantar. Quiero predicar. No, Dios no te hizo para esto. Es una lucha, no, yo quiero servir en este ministerio, pero Dios te puso en otro ministerio. Y
Y este es el problema de no considerar. Ahora, quiero terminar el Salmo 139. Y dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego en mi vida, ¿no? Dice, mi embrión vino en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios tiene planes anticipados. Si querés algo que te puede dar paz es que Dios no improvisa. ¿Sabes cuál es el mal de nuestro país? Somos un país de improvisados. Y la diferencia con otros países que mejoran es que no son improvisados. Ya tienen presupuestos de acá a 2 años y planean de acá a 2 años. Las iglesias son improvisadas. Nosotros luchamos para tener el año anterior los programas y ojalá pudiéramos tenerlos todos. Dios no improvisa con vos. A vos te fue mal en la vida, pero no es porque por causa de Dios. Dios ya, cuando nació cuando vos saliste a la vida, tu mamá te dio a luz, ya está formado. Ya Dios ya te diseñó, terminó el plan. Vos solo tenés que andar en él. Pero andar involucra rendirse, sujetarse, ser dócil a donde Dios me quiere y no pelearme por no donde quiere. Y algo más, y saber crecer en ese camino. En un momento lo vamos a hablar. Ahora vamos a mirar un poco el gráfico. Ya tenés Efesios 2 y Salmo 139. Miremos un poco el gráfico. Si observás bien, la vocación espiritual tiene que ver con dones. Luego talentos está entre ambas vocaciones, está a propósito puesto. Y luego la vocación laboral tiene que ver con inclinaciones. Ahora déjame explicarte un poco esto. Lo primero tiene que ver con que Dios nos ha dado dones. Dice 1 Corintios capítulo 12... que no quiero, comienza en el verso 1, que ignoréis, hermanos, acerca de las cosas espirituales. No, el texto original es en los neumáticos, no es por lo de neumático, de neuma, sino las cosas del espíritu, el don espiritual. Un don sencillamente es una gracia que Dios te dio de lo alto. Podés servir de una manera que no servías y es un don de Dios. Y uno enseña y dice, esta persona enseña, llega al corazón, es un don de Dios. Y este evangeliza, la gente se convierte, es un don de Dios. Y este sabe dar de una manera que motiva a los otros, es un don de Dios. Y esa persona se acerca cuando hay dolor y te abraza y te dice unas palabras y te conforta, es el don de misericordia, es un don de Dios. Y uno tras otro los dones que están en 1 Corintios 12, en Efesios capítulo 4 y en Romanos capítulo 12, son cosas que vienen de lo alto, dones que Dios te ha dado y que deberías luchar, orar y estudiar para descubrir cuáles son los dones que Dios te ha dado en tu vida. Aquí comienzan a morir todos tus problemas de vocaciones. Cuando Dios me diseñó para esto y no para esto. Y puedo hacer esto, trato de hacer esto, pero este es el lugar que Dios me dio. Y soy feliz porque Dios decidió hacerlo. Cuando habla de 1 Corintios 12, dice la primera palabra del verso 1, dice, no quiero que ignoréis. O sea, en otras palabras buenas le dijo, no seas ignorante. Es duro, ¿no? No seas ignorante de los dones. Y entonces habla de 3 cosas en 1 Corintios 12. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Así que hay diversidad de dones. Dios te ha dado un don a vos distinto al de tu hermano, al de tu esposa, un don distinto, diversidad de dones. Te ha dado diversidad de ministerios. Esa es la forma en que el don opera. Así que alguien ministra a los niños, alguien ministra a los jóvenes, alguien ministra a los abuelos, alguien ministra a través de un gráfico o de la palabra escrita, alguien ministra a través de la música y ministra a través de la canción. Diversos ministerios y diversas operaciones. Ese es el efecto, el producto del don es algo divino, no tiene que ver con vos. Y luego, para remarcar, hace 2 cosas Pablo, hace muchas, pero 2 para reducirlo. Primero hace casi poniéndose como un cómico, dice, no todo el cuerpo es oído, y no todo el cuerpo es nariz, y no todo el cuerpo es boca. El cuerpo tiene muchas partes, cada uno tiene su parte. Como diciendo, imagínate que todo fuera un cuerpo oído. ¿Vos te imaginás que abran esa puerta? Ahí entró Sebastián, mirá que es Sebastián. Y en vez de Sebastián entrara una oreja caminando, yo salgo corriendo. Es ridículo, Pablo dice, es ridículo. Bueno, es ridículo que vos quieras ser oreja cuando sos pie. Y luego agrega lo segundo,
que es, y Dios dice ahí en el verso 7, pero a cada uno le has dado la manifestación del Espíritu, se la ha dado a todos, verso 11, como Él quiere. El don lo dio Dios como Él quiso. No discutas con Dios. ¿Por qué peleas con Dios? Las iglesias están llenas de personas que pelean con Dios, quieren estar en un lugar y hacer algo que Dios no le dio para hacer. Yo no sé por qué Dios me dio para hacer esto, hago lo que Dios me dio para hacer. No estoy acá porque quiero predicar, porque quiero enseñar, porque tenía ganas, porque busco un lugar, una autoridad. Dios me dio a hacer esto. Me gustaría cantar, pero no puedo cantar. Me gustaría hacer otras cosas. Dios me dio para hacer esto. Los dones van definiendo tu vocación espiritual. Pero observen ahí que dice como Él quiere. El problema es que limitamos a Dios queriendo que sea como yo quiero. Por eso es muy importante que tu vocación espiritual comience a armarse desde los dones. Ahora, no comienza uno sabiendo el don de entrada, vas a tener que ver cuál es la pasión que te mueve. ¿Qué te gustan? ¿Los niños, los jóvenes? ¿El ayudar en el servicio a pintar una pared? ¿Qué te mueve? ¿El enseñar, el evangelizar, el ir a un hospital? ¿Te conmueve el dolor de la gente? Bueno, la pasión y se acompaña de la capacidad que tenés para hacerlo y termina teniendo un fruto donde la gente dice, qué bueno, ¿cómo hiciste esto? Cocinaste o serviste, hiciste algo que fue de bendición para mi vida, pero no fue algo mayor. Me diste un consejo y fue bueno. Tenés el don de exhortación o consolación, has consolado a alguien y confortado algo. Es divino. Y va creciendo en la vida y va definiendo tu vida. Pero entonces aparecen los talentos. Y los talentos es lo que viene naturalmente. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, verso 1 al 6, Bezaleel fue un hombre que Dios le dio el talento y la capacidad artística. Él hizo el candelero de 7 brazos. Era un candelero no de 7 piezas, era una pieza de oro tallada con un martillo bolita pequeño para que los brazos, a ver si me entienden, no era que los conectó, los soldó. Lo labró en el oro para que el candelero de oro fuera de una sola pieza, no en 7. Y tenía 7 brazos. Yo te puedo dar un martillo. Bueno, si te doy el oro, sé lo que vas a hacer con el oro. Yo también. Y el martillo lo regalo. Pero si te digo, haz este candelero, martillate la cabeza, no lo hago más. Dios puso en él, Éxodo 31, su espíritu y puso en él la capacidad artística de hacer esto. Las relaciones interpersonales, las intelectuales, las físicas, todo eso Dios lo dio como talentos. Algunos de ustedes son muy buenos en la destreza física. El deporte es una muestra de gente que tiene destreza física, eso le tenés que agregar entrenamiento, disciplina, pero hay algo que no es natural en un futbolista, fue dado, después fue trabajado, entrenado, en cualquier área de cualquier talento, la lista es inmensa, pero sirven para descubrir, alcanzar los propósitos de tu vida. Es muy importante que vayas pensando en esto y va desde la parte espiritual, porque también se suma, entonces tenés un talento musical y cantás, pero a su vez con ese talento musical te has convertido en un profesor de música en la vocación laboral. Por eso puede ir para un lado, para otro. A propósito, los talentos después son usados por medio de los dones. Por eso hay mucha gente que canta y decís qué lindo canta. Y hay gente que canta y te quebranta el alma. Y lo viste aquí el día que estaba Norberto, la gente estaba conmovida. Todavía recibo mensajes de personas que escuchan ese culto y dice, quebrantó mi alma porque ese hombre no canta, transmite la verdad de Dios. Los talentos son limitados y no están acompañados de la vida espiritual, pero van acompañando la vocación laboral.
Así que es un punto muy importante porque sirven para bendecir a otros a través de esas capacidades únicas que Dios te ha dado. Y es inmensa la capacidad. Podría hablar de personas que tienen capacidad para organizar algo, para ordenar algo, para manejarse con miren, las iglesias tienen un caos, tenemos acostumbrados a tener un caos administrativo. Hay personas que son muy buenas para la administración. La tesorería de una iglesia es un ministerio que tiene que ser el más prolijo, el más cuidado, el más protegido, el más santo. El dinero ese es santo, no se puede usar descuidadamente, hay que llevar el control, lo que entra, lo que sale, a dónde y cómo y cuándo. Y eso es que hay personas capacitadas. Por eso tenés que entender y mirar tu vida a eso. Pero luego vienen las inclinaciones. Y vos me decís, ¿qué tienen que ver las inclinaciones? Bueno, vocación. Cuando haces un test, la vocación aflora porque en ese test está marcado tu inclinación. A ver, voy a leer un texto. Génesis 25-27. Hay textos que no estoy leyendo y algunos quiero leer porque no quiero salirme de que veas lo que la Biblia dice. Y dice, verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos, y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado Jacob. Y crecieron los niños, verso 27, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ahora, observa este pasaje y la historia que hay detrás. Aquí hay dos personas que están arruinando otras vidas, ¿no? Está Isaac y está allí Rebeca. Isaac, vos vas a ver, todos tenemos inclinaciones, eso es vocación. Y Esaú fue el hombre fuerte que le gustaba la casa. ¿Sabes? Muy curiosamente, Isaac no era así. Pero los padres a veces buscan la contrapartida, buscan el hijo que es lo que ellos no son. Y se llevaba bien. Y Rebeca encuentra en Jacob el muchacho quieto y tranquilo que estaba en la casa. Era el muchacho, el hijo que tomaba mate con la madre, ¿entendés? El otro era el que iba a jugar a la pelota a la calle. Y empiezan a entretejerse los afectos que destruyen dos vidas y familias por diferencias. Que no es nuestro tema, pero eso puede formar parte de tu vida, las cosas y diferencias que tus padres han hecho con vos. Este es un tema que siempre que lo hablo todos se ponen mal. Amamos a nuestros hijos, pero con esta cuestión de lo que he hablado 1000 veces, el síndrome del hijo débil. ¿Por qué en la vida se te ocurrió que este era el pobrecito y esta era la fuerte o el fuerte? ¿De dónde sacaste eso? Cada hijo necesita al papá y la mamá. Y no puedes decir, este se arregla en la vida, este pobrecito lo tengo que toda la vida a cuidar. Esto va destruyendo vidas, y Isaac y Rebeca le hicieron mal. Pero quiero volver a la vocación. Uno estaba con la casa y otro era el hombre quieto. No había problema en eso. El problema fue las decisiones que tomaron. El problema fue el rumbo de las decisiones. Ahora, vos tenés que mirar, y volvemos a vos y a mí, las inclinaciones. Y ahí hay 3 palabras. Esas 3 palabras suman, porque una cosa es la inclinación con que has nacido y otra cosa es el ambiente que se formó. Esas 3 palabras aparecen muy interesantes. La primera es estímulo. O sea, hay un estímulo. Muchos estudian o saben un idioma porque el papá o la mamá sabían ese idioma o los estimularon a estudiar un idioma. Algunos tocan un instrumento y vas a verlo siempre porque el papá, la mamá o el abuelo tocaba el instrumento. Hay un estímulo. Se crea en una casa donde hay varios músicos, es músico. Se crea en una casa donde hablan inglés, habla inglés. El estímulo es fundamental. A propósito, padres, estimulen a sus hijos en todas las áreas, en las que sean fuertes y las que no sean fuertes. Le abren un mundo de posibilidades para que Dios los use más ampliamente. No los anulen. Apenas parece que nuestra misión es llevarlo a la escuela y ahí que si termina. Te has equivocado en el rumbo, no has abierto el estímulo de provocar en ellos. Porque es interesante que en Efesios dice, no provoquemos a ira a nuestros hijos, no generemos en ellos violencia. Por lo contrario, críenlo, y la palabra
palabra criar en griego es nútranlo, para que avance en la fe y para que tenga un mundo que pueda él ganar para Cristo a través de profesiones, trabajos y talentos. En segundo lugar, junto con el estímulo, están los estudios. Cuanto más estudio, más arma esta vocación. Y ahí aparece el buen padre y la buena madre que lucharon y pelearon. Y que más de una vez le dijeron, ¿estudiás o estudiás? No hay opción, vas a estudiar. Entendelo, te quiero, te amo, y si no estudias te rompo la cabeza. ¿Lo entendés? O te hago un dibujito, te rompo la cabeza. Y gracias a esas madres y padres, muchos se han recibido. Muchos se han recibido. Yo soy uno de esos casos. Me recibí de profesor de escuela por la insistencia de mi madre. Porque pensando en otras cosas o en el Señor hubiera perdido un rumbo de cosas que Dios me ha bendecido hasta el día de hoy. Con un título que ya ni siquiera forma parte de ejercer la profesión porque he dejado de ser maestro de escuela hace 34 años. Demasiados años. No podría hacer una regla de 3 simple. Y mis hijos los ayudaba Liliana y me decía, papá, ¿vos no sos maestro? Fui. Ni me acuerdo. Pero formó parte hasta el día de hoy, cosecho las posibilidades y las bendiciones de haber tenido ese título por la insistencia de una madre. Y por último está la experiencia. La experiencia significa que has cruzado la vida experimentando cosas que también han armado tu vocación laboral. Ahora, es muy interesante porque cuando vos llegás a este punto, vos podés pensar en, por ejemplo, el Señor Jesús fue carpintero. ¿Por qué? Respuesta fácil. ¿Por qué? Porque el papá era carpintero. La historia de la carpintería de José es muy interesante, tiene un trasfondo histórico que un día quisiera contarte. Lo cierto que fue su profesión y la tomó, porque la vocación laboral tiene que ver también con esas inclinaciones. Por eso decían, este es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Lo definieron al padre y definieron al hijo. Y el problema, no el problema, la cuestión es dónde yo estoy orientando mi vida. Ahora aquí llega un punto. El punto es, bueno, está todo muy lindo. Yo no recibí estímulos en la vida. Yo no tengo muchos estudios en la vida y ahora no es tiempo para estar culpando a las personas. Y no tuve las suficientes experiencias de la vida. Bueno, yo te diría bienvenido al club de una inmensa mayoría que no fue así y sin embargo eso no les impidió avanzar, porque esto es donde empezamos en Efesios capítulo 2 verso 10, donde somos una nueva creación, y en Salmo 139 que Dios nos formó y tiene un plan. Entonces, si mis padres me desviaron del plan, yo retomo el plan que Dios tiene para mi vida. Yo retomo el lugar de Dios y supero. No tuve estímulo, no tuve estudio, no tuve experiencia, pero lo supero. A ver, David es un caso típico. Yo no puedo observar o pensar o creer que el papá no lo quería, pero cuando Saúl fue a elegir al rey, no lo puso en la fila David. Puso al hermano mayor, era el musculoso, el fuerte, el grandote. Y Samuel mira a uno y otro y otro. A ver, Samuel, no mires la cara, el aspecto, mira el corazón. Y no te queda más hijos. Hasta Samuel vio al primero y dijo, este debe ser el rey. No, Samuel, no, hay un corazón detrás. Y pocas expresiones me dan más tristeza que la del papá de David, Isaí. Sí, el menor, David, ahí con las ovejas. Casi que dijera el pobrecito, el chiquito, el infeliz, el pastorcito. Qué linda la canción, ¿no? Donde la gente ve un pastor, Dios ve un gran rey. Ese pastorcito va a vencer a Goliat. Y ese pastorcito va a ser el más grande rey que Israel conozca. Y el Hijo de Dios será llamado Hijo de David y ocupará el trono de David. No, ese es mi hijito, el chiquitito, el que no sirve. No. Los padres ni nadie puede definir la vida más que Dios. Dios define quién has de ser. Supérate. David lo hizo. Caleb lo hizo.
Caleb era un hombre que su destino fue tremendo. Vos sabés que yo he leído mucho y hasta ahora he visto que es así. El nombre Caleb, yo, miren, he leído y no logro todavía entender, pero quiere decir perro. ¿Cómo le pones a tu hijo el nombre perro? Pues si yo quiero, no se puede. Perro, por lo menos ponele Doberman. ¿Está bien? Lassie, pero no perro. El hombre nació esclavo en Egipto y murió como un héroe en la tierra prometida. El hombre cruzó el desierto y solo él y solo Josué entraron a la tierra prometida. Y el hombre tenía más de 90 años cuando pidió la montaña más alta, porque cuando hablamos de vocación no hablamos de edad. Usted se equivoca, usted ha frenado por la edad, usted está equivocado con la edad, piensa mal con la edad. Caleb, cuando tenía todas las limitaciones de la vejez, de la ancianidad y de la historia, pidió el monte de Dios, el monte Hebrón, y fue y lo conquistó para Dios, de acuerdo a las promesas de Dios. Él superó todo el estímulo o el estudio o la experiencia que no pudo tener. Ruth fue criada en Moab, tuvo al dios Moloc como su dios pagano, fue viuda, estaba sin marido, estaba con una suegra que en vez de guiarla al Señor la alejaba del Señor. Ruth vivía en una tierra extraña, pero tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida y fue a la tierra prometida y volvió y creyó en el Dios de Jehová, el Dios de su esposo y de su padre que lo habían olvidado, de su suegro, y de su suegra que parece que había desdibujado la imagen de Dios. Y entró en la genealogía de Cristo y fue la bisabuela de David y todo porque superó las barreras de las inclinaciones equivocadas, no importa la edad que tenga, va más allá, ve más allá. Ve a donde Dios te quiera llevar y si tus padres o alguien te desperdició, te desvió del camino, retomalo, siempre hay tiempo. Eso es la maravilla, que la vida nos permite vivirla, aún con los años pasados. Siempre hay un tiempo para estudiar, para retomar, para cambiar el rumbo. Vas a morirte así. Es tremendo. Decir, y bueno, eso es lo que me tocó en la vida y no puedo hacer más nada. No, todavía no es así, porque Dios ha sido y ha hecho en vos una nueva creación, Efesios 10, y Dios preparó de antemano y Dios escribió en su libro las cosas que tiene para vos. Entonces termina el gráfico y de un lado tenés el ministerio o servicio. Así que estarán relacionados con tus dones, con tus talentos. Y del otro lado tenés el trabajo, que estará relacionado con tus talentos y con las inclinaciones y las cosas que has de superar. Y quiero decirte algo porque quiero terminar en la última parte de esas dos flechitas que están ahí, bien interesante. Quiero decirte que los hombres más espirituales que Dios usó y las mujeres más espirituales de la Biblia y que Dios llamó siempre fueron gente que trabajó mucho. Casi te voy a poner un título: en la obra de Dios no hay lugar para vagos. José fue un hombre santo de Dios, José fue un trabajador. En la casa de Potifar dijo, extraño a mi mamá. En la casa de Potifar no dijo, ay, la esposa de Potifar me persigue, ay, mis hermanos me odiaron, ay, la comida de Egipto no me gusta porque yo como kosher nada más. Y él trabajó y nada, nunca la casa de Potifar estuvo mejor que con José. Y cuando engañado y bajo mentira y falsa acusación va a la cárcel, el jefe de carceleros lo deja a cargo, nunca. La cárcel estuvo más limpia, más prolija, más ordenada que con José. Trabajó. Y cuando Faraón lo lleva a Egipto para acumular la comida, para guardarla 7 años y distribuir, trabajó. ¿Querés algo? Trabajá duro. El que no quiere trabajar tampoco coma. Eso es lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Por eso ahí hay una traba que yo no la puse entre el ministerio y el trabajo. Es la traba del orgullo. Vos decís, ¿por qué Dios no me usa en el ministerio? ¿Sabés por qué? Porque Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios resiste tu soberbia. Y la soberbia acompaña toda la vida. He visto personas que por toda la vida han querido ser tal vez un pastor y nunca fue para ellos esa tarea. Y han logrado cruzar la vida, llegar a terminar casi sus años e insistir en algo que no fue. O sea, la soberbia dura mucho si no la quebrás. Y decís, ¿podés vivir fuera del lugar de Dios? Claro.
Vas a ser como el ave que se va a hacer de su nido, sin lugar, sin rumbo, sin destino, sin protección, pero vas a seguir ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta toda la vida por soberbia. La soberbia es así, pero Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, por necedad. Porque según Proverbios, el necio es bueno en su propia opinión, y tenés tu propia opinión del estudio, y tu propia opinión del trabajo, y tu propia opinión del ministerio. No estás cansado. ¿Sabes lo que podés hacer? Mirarte al espejo. Yo me miro al espejo y ¿sabes qué tenés que decir? ¡Ey, qué lindo que soy! Decilo. Bueno, eso es una mentira, no importa. Estoy cansado, y te mirándote de vos. Cansate de vos mismo. Estoy cansado de mis propias ideas y pensamientos. Quiero ver lo que Dios quiere para mi vida. No sé qué es lo que Dios quiere, pero es lo que quiere. Señor, iba para allá. No, el varón macedonio, dice Pablo, te lleva a Europa, y fue a Europa. Job estaba feliz y un día aparece la prueba, muere la familia, pierde todo. Señor, tenía todo el dinero, no tengo nada. Señor, te honro y te adoro. Pero Señor, estoy sirviéndote y aparece este aguijón, dice Pablo. No lo voy a quitar, te va a bendecir, pero me duele, me hace sufrir. Es un aguijón en la carne, no importa. ¿Cuándo vamos a dejar de luchar y rendirnos en humildad a los planes y a lo que Dios quiere que sea? Ese es tu problema. El problema de vocación es, casi definiéndolo todo, un problema de rendición a lo que Dios quiere que seamos. Y cuando uno llega a este punto, uno se da cuenta que la vida puede ser transformada si la rindo a Él. Y entonces, terminando en Filipenses capítulo 3, solo para que tengas allí abierto Filipenses 3, no lo voy a leer, solo voy a mencionar ese versículo que dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a la meta. Quiero decirte algo de esas dos flechitas que están ahí colocadas, porque el gráfico, para terminarlo, tenés que entender, dice progresión a lo largo de la vida. Muchos de ustedes están mirando y oyendo y diciendo en su corazón, yo ya estoy grande. Yo ya estudié o trabajé o esta es mi profesión, y ya has renunciado al decir eso a los propósitos de Dios para tu vida. Tal vez te fue bien con ese trabajo, no te digo. Tal vez tenés un título importante y no estoy hablando de que no te fue bien. Al contrario, los logros son un gran problema en la vida porque frenan. Los fracasos son un problema en la vida porque te has frustrado tanto que estás detenido. Pero la progresión de la vida, lo que quiere decir eso, es que la vida te invita a Dios a ir más allá. ¿Por qué frenas a Dios? Y me fue bien la vida, pero todavía te vas a morir mañana. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos tienen planes de morirse mañana? Uno por allá. ¿Cuántos tienen planes de morirse el jueves? Jueves no tenemos reunión, pueden morirse el jueves, hacemos el velatorio. ¿Alguien quiere morirse la semana que viene? ¿Por qué detuviste tu vida? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? No, ya crié los hijos. Otro dice, soy abuelo. A ver, ¿dónde? Abraham era abuelo cuando Dios lo llamó, era un anciano. Y Caleb. Y podría seguir mencionándote. Y Simón y Ana. A ver, ¿dónde pusiste el límite? ¿Qué fue los logros que te detuvieron? Fue la frustración, te frustraste y te detuvo. Fue lo económico, siempre, toda la vida. No tengo, no puedo. ¿Qué fue la edad lo que te pasó factura? Todo el tiempo estás recordando la edad, creo que sos más viejo de lo viejo que sos siempre en la medida que recuerdes la edad que tenés y no lo que Dios tiene para tu vida. O tal vez ya perdiste el espíritu de arriesgarte. Todavía el reino de los cielos es de los valientes, ellos lo arrebatan. Yo no quiero perder ese espíritu de arriesgarme. En unas semanas tenemos que viajar con Liliana y vamos a recorrer en otro país por lo menos 4.000 kilómetros en auto. Vamos a ir parando en ciudades, predicando. Y hay riesgos. Yo no quiero perder el saber que si Dios quiere que vaya y haga eso, tomo el riesgo. Porque es lo que Dios quiere. ¿Dónde te sentaste a ver que la vida pasa y esperar la muerte? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Y sabes lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 12 al 16? Él
Él dice, primero estoy descontento, ¿no? En el verso 12 y 13, dice, yo no lo logré, no lo alcancé. Pablo, ¿saben qué edad tenía Pablo? ¿Saben cuánto está esta de la muerte de Pablo? A 7 años de su muerte. O sea, ya había escrito, ya había viajado, no lo logré. Uy, sonamos. No, él logró, pero está descontento, él sabe que hay más. En segundo lugar, mirá el verso 13, dice, y como estoy descontento tengo una devoción, hago una cosa, me voy a dedicar a una cosa hago, voy a armar esto y voy a pegarle duro para esto, una cosa. Y en tercer lugar voy a buscar la dirección, verso 13, al terminar, dice ahí, y no que lo alcancé, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, me olvido y me extiendo. Frase para considerar, rompemos el poder del pasado cuando vivimos para el futuro. Rompemos el poder del pasado cuando vivimos para el futuro. Dios tiene todavía una vida, más allá de tu pecado, claro. Más allá de la oscuridad donde te metió el pecado, claro. Más allá de tu incapacidad, claro. Más allá de mi inutilidad y mi infidelidad, claro. Porque hay un futuro, el cual Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo habla del descontento, habla de la devoción, habla de la dirección y después habla, verso 14, de la determinación. Prosigo. La palabra es muy fuerte en el texto original. Está diciendo, hago el esfuerzo para proseguir, para no abandonar. Así que yo voy a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. La vida no se me acabó. No hay cárcel, no hay sufrimiento que me detenga. Está preso en Roma. Pero yo sigo y prosigo a la meta. Y lo hago en base a una disciplina, termina verso 15 y 16, a la cual quiero que todos sigamos una misma regla y sin romper las reglas sigo honrando a Dios. Termino leyendo Romanos 14, 12 como una reflexión muy importante y una exhortación para tu vida. Dice Romanos 14, 12, así que ya no juzguemos más. Y dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sabes, en la vida te has acostumbrado a no estar solo. Vos decís, ¿cómo? Estás con tu familia, está bueno, estás con tus amigos, pero también has vivido con tus excusas y con tus mentiras. Pero un día delante de Dios, en el tribunal de Cristo, donde no hay juicio, sino hay recompensas ganadas y recompensas perdidas, estará solo cada uno de vosotros. ¿Sabes de qué está hablando Romanos 14? No juzgar al otro. Deja de juzgar, vos vas a dar cuenta. No va a estar tu papá ahí, no va a estar tu mamá, no va a estar tu esposo o tu esposa. No va a estar tu situación económica ni tu enfermedad ahí, ¿sabes? Ni tus excusas de que no pudiste, no quisiste, no tenías ganas, no. Vas a estar delante de Dios y cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y Dios sencillamente no te va a preguntar qué hiciste con Cristo, porque si sos salvo, bueno, te va a preguntar qué hiciste con la vida. Te regalé 70, 80, 90 años. ¿Qué hiciste con la vida? ¿Qué hiciste? Con mi Hijo y mi salvación te di dones, te di el Espíritu Santo, te di la palabra para que te dirijas, la oración para que me hables, el Espíritu para que te dé victoria, la iglesia y la familia de la fe para que te contenga, un mundo perdido para que alcances. ¿Qué hiciste con la vida? Y yo lo único que quiero decirle, Señor, hice y traté de hacer lo mejor que pude, rindiéndola a ti y nunca deteniéndome en el camino. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si en esta mañana le pides perdón al Señor por haber ido perdiendo la vida? ¿Qué te parece si tomas un compromiso? Señor, voy a cambiar el rumbo. Tal vez no tuve el estudio, el estímulo, la experiencia. Señor, voy a desviarme y volver a tu camino.
Voy a creer que hay obras buenas de antemano en la eternidad. Voy a creer que todo está escrito en aquel libro. Cuando estaba en la panza de mi mamá, Señor, y retomando tus propósitos, ayúdame. Estoy grande, estoy cansado, no tengo recursos. Ayúdame, Señor, ábreme puertas. Solo quiero avanzar para ti. De lo laboral a lo espiritual, de lo económico a la íntima relación contigo en todas las áreas, para que como prospera tu alma, prosperes en todas las cosas, dijo Juan, solamente para mostrar tu gloria y para mostrar quién tú eres en mi vida. Solo por eso y para eso quiero hacerlo en esta mañana. ¿Estás listo? Dios tiene planes para tu vida, no los canceles por necedad o por orgullo. Inclinamos la cabeza para orar. Un momento en silencio. Debes hablar con Dios, pedirle perdón, debes hablar con Dios, tomar un compromiso, debes hablar con Dios y pedir sabiduría para reorientar tu vida. Y tal vez si estás aquí o en algún otro lugar y todavía no tienes una relación con Dios, tal vez crees en Él pero no una relación con Él. La Biblia dice que la relación con Dios se corta por el pecado y la Biblia dice que vos y yo somos pecadores. Y la Biblia dice que en su inmenso amor, misericordia y bondad, como leímos, Cristo murió para salvarte. Y la salvación, según leímos, es por fe y por gracia, porque Dios lo hizo, vos y yo no lo merecemos. ¿Te gustaría ser perdonado, ser salvado, tener una relación con Dios? Si dices sí, yo quiero que ores ahora a Dios y le digas, Dios, perdona mi pecado, mi vida es un enorme fracaso, perdona mi pecado. Dile, quiero creer que Cristo murió por mí, me amó, me redimió, me salvó, murió por mí, por amor, como hoy leímos. Dile, creo que moriste y resucitaste por mí, porque me amaste. Y dile, Señor, ven a mi vida. Señor, sálvame. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana tu palabra. Gracias porque continuamente nos llamas a reorientar la vida para que en este proceso de santificación podamos ser más como Cristo, guiados y transformados por tu Espíritu. Llevar honra a tu nombre. Señor, no nos permitas abandonar en la vida. No nos, Señor, dejes cancelar tus propósitos para nuestra vida. Ayúdanos a recuperarlos, retomarlos y rendidos a ti vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No te olvides que si nos visitas hoy, tu salida no es por ahí, tenés que salir por ahí donde hay algunos regalos para darte. Si hiciste una oración para aceptar a Cristo, también ese es un buen lugar, pero pasá por aquel lugar. Que Dios te bendiga.